Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente queremos saludar a todos nuestros compatriotas pueblos de Venezuela, nuestra heroica, amada y hermosa Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente nuestra emisión número 700. Y gracias por acompañarnos. Y recordemos que este programa se transmite a través de La Voz de Guayana, 89.7 FM, Sonido de la Revolución, desde Ciudad Guayana, en el municipio Caroní, República Bolivariana de Venezuela. Y que también se retransmite mediante nuestras emisoras hermanas, Radio Regional Bolívar 101.1 FM, desde Ciudad Bolívar, capital de nuestro estado, y desde la ciudad de Caracas, los días martes a partir de las 10 de la mañana, nos retransmite nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Repito e insisto en agradecerle su compañía el día de hoy en esta emisión número 700 de Parlamento Abierto. Precisamente vamos a hablar sobre temas muy importantes relacionados con este mes de mayo, el mayo obrero, el mayo de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Ya recientemente conmemoramos el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras a nivel internacional. Y precisamente con base a ese tema, hoy vamos a contar con un invitado que ya ustedes conocen. En otras ocasiones nos ha acompañado y nos ha brindado sus conocimientos, experiencias, análisis a nivel nacional e internacional. Me refiero al profesor Ernesto Wong Maestre, hermano, amigo, camarada, revolucionario en nuestra República Bolivariana de Venezuela. El profesor Wong es internacionalista, profesor universitario, es investigador y es doctor en seguridad de la nación. En general, un analista político, un estudioso de lo que es la geoestrategia, la geopolítica nacional e internacional. Primero que todo, quiero saludar al profesor Wong, agradeciéndole haber respondido a nuestra invitación a esta emisión de Parlamento Abierto para nuestros pueblos y para el mundo. Bienvenido, profesor Wong. Adelante, profe. Sí, bueno, le agradezco mucho esta invitación, doctor Ríos, camarada de muchos años, constituyentista, como ayer lo recordó el presidente Maduro en su intercambio. Estamos, bueno, en un momento que, como usted bien dice, vamos a tener una conversación sobre muchos aspectos relacionados con el Día del Trabajo y con lo principal del Día del Trabajo, que son los trabajadores, la clase obrera que está en constante batalla y en constante transformación por la propia praxis, ¿no? Por la propia praxis. Así es, profesor. Fíjese que ahora, cuando estamos celebrando el Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora, cuando celebramos este mayo, que lo llamamos también Mayo Obrero en Venezuela, estamos todos invitados para desarrollar estudios, análisis y propuestas frente a la real perspectiva, profesor, de que las medidas coercitivas unilaterales se mantengan contra Venezuela, contra nuestro pueblo, y adicionalmente tenemos el asunto, el problema de la situación de crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19 en el mundo y que de alguna forma todavía generan algunos grados de incertidumbre porque están ocurriendo mutaciones de las cepas virales y evidentemente esto nos genera un problema para lo que tiene que ver con el control e ir saliendo de la pandemia. Y en esto la crisis económica a nivel internacional. Precisamente tiene un rol importantísimo la clase trabajadora, la clase obrera, que es la que tiene la fuerza de trabajo para ir avanzando
para salir de las dificultades que ha generado la crisis económica y también la crisis sanitaria por la COVID-19. En esto se ha planteado lo que es un sistema mundo, una nueva modalidad, un nuevo orden mundial de orden socioeconómico. Se habla de ese tema, de un nuevo orden socioeconómico por esos impactos. Usted, tan estudioso, sobre todo esta materia, con una visión holística del mundo y en nuestra región americana y Venezuela, ¿cómo visualiza este planteamiento sobre un nuevo orden de carácter socioeconómico, incluso hasta de carácter cultural, pudiésemos decir? Pues, ¿qué opina usted sobre este planteamiento que está allí sobre el tapete fundamentalmente? Has planteado has hecho un diagnóstico con los puntos claves, ¿no? De esta nueva realidad, porque verdaderamente no es porque la realidad esté en constante transformación solamente, sino que está además en constante transformación en un salto cualitativo tremendo en varias esferas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la conciencia social, en la conciencia popular, se están dando unos saltos cualitativos en cuanto a la comprensión de la necesidad de mayor integración familiar, integración local, integración nacional, y que eso requiere también mayores niveles de solidaridad. Ese es otro aspecto. Entonces, ese nuevo mundo que se está en desarrollo está, por un lado, marcado por el capitalismo y por el dominio que tienen las potencias imperialistas, por un lado, y por el otro, las nuevas potencias emergentes, algunas de ellas enfocadas al socialismo, que tienen una posición global distinta a la globalización impulsada por las potencias imperiales. Entonces, entre esas dos grandes fuerzas que están incidiendo en todos los procesos internos, nacionales, internacionales, hay que tener en cuenta cuáles son sus intereses, pero también cuáles son sus necesidades. Como bien nos dice Carlos Matus, cuando él habla de hacer el estudio interactivo o el cálculo interactivo, como él le dice en su obra, ¿no? Y tener en cuenta todo esto que está pasando en el mundo del trabajo, porque en el mundo del trabajo es donde se crean los bienes para que la población, las sociedades sobrevivan. Entonces, pero si el mundo del trabajo sin el mundo del estudio resulta imposible, porque no puede prever, no puede preparar a las personas, a los trabajadores para la nueva época que se está avecinando, que es la nueva época de la nanotecnología y de la nanoautomatización, que fue lo que yo planteé en un foro anterior, de que la nueva era, por un lado, era señada por la nanoautomatización y por el otro, por todo eso que está ocurriendo en el medio ambiente y las luchas contra el deterioro del clima, que exige mucha inventiva, mucha creatividad para poder mantener la salud, el bienestar de la población. Entonces son muchos aspectos que has mencionado que tanto un gobierno como otro tiene que tenerlos en cuenta. Y en eso depende de cómo las sociedades se articulan y se unen en torno a los gobiernos. Ahí vemos cómo en China avanza y sigue avanzando, está creciendo en este año, va a crecer casi al 8%, que es una cifra muy veces superior a la que va a ser en Estados Unidos, que no va a llegar al 4%, ni en Europa, que creo que está por el 2%, si acaso. Entonces, ahí hay condiciones que hay que tener en cuenta para ver en qué medida Venezuela va a poder navegar por todo este mar revuelto que se está dando
y que cada gobierno va a tratar de, como se dice en términos populares, va a tratar de pescar en río revuelto, y unos con sus valores, otros con otros valores. Venezuela con los valores de bolivarianismo expuestos en la Constitución, y China con sus ideas de buscar una sociedad de beneficio mutuo, buscar armar y articular a los distintos países de forma pacífica, de provecho mutuo, a través de todo el proyecto de la franja y la ruta, que todo eso va a seguir funcionando, va a seguir a pesar de que los Estados Unidos tratan de boicotear, pero va a seguir. Y Estados Unidos va a tener que dedicarse más a sus problemas internos por la crisis que existe en Estados Unidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legislativo. Los choques, las contradicciones de no ponerse de acuerdo en cosas cruciales y entonces optar por negociar más lo que le conviene a los grupos de poder que a lo que le conviene al pueblo, pues eso va a tener un tiempo corto de duración, porque ya están surgiendo generaciones en Estados Unidos que se están uniendo en torno a un planteamiento antisistémico de hacer otro sistema político en Estados Unidos. Vemos todos los problemas que tienen en los procesos electorales, que son normas trazadas hace 200 años atrás, normas que se ajustaban a una realidad, pero que ya no se ajustan a la realidad actual. Algo muy importante, profesor, de verdad que en ese contexto internacional nos encontramos con que Estados Unidos, como usted lo acaba de señalar, tiene muchos problemas internos, crecientes problemas internos, que está obligado a atender, porque la misma población de los norteamericanos están exigiendo atender sus problemas sociales, que han ido aumentando en el curso de los últimos años y que se aceleraron mucho más con Donald Trump, y que ahora parece ser que el presidente Biden está buscando alguna forma de retrotraerse a ese Estados Unidos que atendía a su población interna y que de alguna manera a mí en lo particular me llamó la atención cuando plantea incluso un plan de empleo en los Estados Unidos de Norteamérica y de atención a poblaciones vulnerables. En este sentido, nosotros vemos cómo en Venezuela, a propósito de lo que es el Mayo Obrero, el Día del Trabajador, tenemos una fuerza de trabajo, tenemos una fuerza obrera que debemos reconocerlo, ha sido muy valiente y valiosa para mantener en Venezuela el flujo de la productividad con todas las limitaciones dadas por las medidas coercitivas unilaterales. Pero hay un gran esfuerzo por activar la economía. El presidente Nicolás Maduro ayer hacía mención de algo muy interesante, del que en lo particular también he hecho referencia en el Ministerio del Trabajo, y es que se está moviendo una economía independiente, innovadora, emprendedora, desde el mismo hogar, en las comunidades, se están haciendo cosas para producir y de alguna forma el presidente llamaba la atención, profesor, de atender esto, que es una economía dada por trabajo independiente, trabajo particular, y allí se reserva un potencial importante que debemos acompañar y que debemos impulsar al máximo posible. Repito, con todas las limitaciones que tenemos, pero dinamiza la economía. Ahora, ese es un respaldo también al mismo presidente Maduro, que es el presidente identificado como presidente obrero. Si vamos al caso de los Estados Unidos y al caso de otros países en nuestra América, América Latina y Caribeña, más América Latina, que tienen problemas los gobiernos que le siguen a Estados Unidos, gobiernos neoliberales que son genuflexos a los Estados Unidos. Entonces, está una situación que es distinta a los escenarios en Venezuela como en esos otros países, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, para avanzar frente a la crisis económica que se ha agravado con el problema de la COVID-19.
Ajá. Pero está has puesto muy bien los puntos sobre la silla, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, Biden está insistiendo en la tradicional política que tiene el Estado profundo, ese Estado que dirige Estados Unidos y que lo dirige a través de algunos administradores como Biden, como Trump, como Obama, como Clinton, Bush, etcétera, ¿no? Pero ese Estado profundo mantiene las mismas estrategias para contener el socialismo, tanto en Cuba como en Venezuela, como en que no vuelva a resurgir en Rusia. De ahí el análisis que hace ese Estado profundo de lo que está pasando en Rusia, ¿no? Y que la trata de mantener bloqueada por un lado, obstaculizada en hacer negocios por otro, para que no avancen las ideas que ellos saben que están resurgiendo en Rusia. Hace 3 años atrás o 4 años atrás, una encuesta dijo que el 80% de la población quería regresar a ser la Unión Soviética. Eso es un dato que se dio y que lo sabe el Pentágono, lo sabe la CIA, lo sabe todo la Casa Blanca, que es así. Entonces, Biden insiste en desarrollar lo que ellos hablan de ingeniería social. La ingeniería social para Estados Unidos es ingerir en los asuntos internos de otros países para cambiar la sociedad, para tratar de cambiar el régimen, como ellos le llaman. Y eso es lo que se muestra ahora con la insistencia de Biden en mantener a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria, por un lado, ¿no? Pero como bien decías, la situación interna de los Estados Unidos hace que los movimientos sociales que apoyaron a Biden pues sigan exigiendo que cumpla con lo que él manifestó. Y él verdaderamente tiene muy poco tiempo como presidente, y va a tener poco tiempo para hacer las cosas, porque la contradicción y las contradicciones que existen dentro del sistema imperialista y dentro del sistema capitalista en Estados Unidos no pueden afrontarla con paños menores, y todo se está acumulando para los próximos saltos cualitativos que se van a dar en las sociedades, producto precisamente de estos cambios que se están dando en la conciencia social de las poblaciones, que va a tener mucho peso esos millones, lamentablemente, que han fallecido a causa del COVID, que impacta en sus familias, que comprenden que no tuvieron dentro de los sistemas capitalistas la mayor ayuda para esos convalecientes, para esos que están contagiados, y eso con el tiempo va a tener una repercusión extraordinaria, y no el tiempo muy largo, sino en el corto tiempo, en esos jóvenes que han perdido a sus padres, los jóvenes que han perdido a sus abuelos, a sus abuelas, y que empiezan a reflexionar por qué un país con tantos poder como Estados Unidos no ha podido resolver más rápidamente los problemas. Y eso pasa en Brasil, pasa en los países que se han plegado a Estados Unidos. ¿Cómo el pueblo de Brasil va a entender de que producto de la expulsión que hizo Bolsonaro de los médicos cubanos, no tuvieron el apoyo de esos médicos en las favelas, que era donde estaban los médicos y las médicas cubanas, y en lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Perú? Bueno, vemos cómo este presidente recién electo en Ecuador lo primero que hizo fue ir a Rusia, o a plantearle a Rusia un convenio de vacunas, porque ven que además es una vacuna con mayores resultados. Y es una vacuna precisamente gracias a esos cambios que se están dando en Rusia, producto de la insistencia de la sociedad en volver a hacer una sociedad más justa, más humana. Entonces, todo eso está interaccionando en el mundo de hoy, está actuando cada cosa a su paso. Y en Venezuela, yo creo que el presidente está muy consciente, está muy claro de cómo hay que ir conduciendo el proceso de transformación, de un sistema económico
si lo queremos particularizar, de lo que se conoció como la Venezuela Saudita, la Venezuela petrolera, que todo se resolvía con los ingresos del petróleo. Pero el mismo bloqueo que está teniendo Estados Unidos hacia Venezuela hace que ha hecho que el pueblo se ponga a reflexionar, que el presidente pueda hacer alguna política distintiva entre, por ejemplo, en el uso de la gasolina, cómo los ingresos en divisas se han ido incrementando. Hay unos datos que aparecieron hoy por allí de inmigración de capitales, de cuentas bancarias que tenían las empresarios aquí, que ven que se puede llevar a cabo un comercio con intercambio en dólares, en criptomonedas, en divisas, etcétera, y eso ha hecho que se incentive esos ingresos en dólares. Pero si lo unimos a las mejorías que se están dando en el campo petrolero, también el Estado va a tener recursos para desarrollar más los planes nacionales. Al mismo tiempo que se va saneando el problema del proceso del trabajo y el aparato público, tanto empresarial como burocrático. Y eso va a tener su repercusión en la estrategia que se está siguiendo para poder en un plazo, yo dijera, ni medio, un plazo corto en el tiempo, se pueda llegar a hacer lo que ayer planteó el presidente al crear la comisión esta que le encargó de hacer un estudio de vinculación del salario al petro, ¿no? Con tiempo y hacer todos estos cambios. Pero esto requiere, como bien decías, del apoyo de la clase obrera, de la clase trabajadora, que por el trabajo que se ha venido haciendo desde el Ministerio del Proceso Social del Trabajo y desde los organismos de la administración pública, van desarrollando, por un lado, la formación de los trabajadores, por otro, la formación de las comunidades, por otro, impulsando el empoderamiento y la estructura comunal a todos los niveles, desde el nivel del Consejo Comunal, con la experiencia de los CLAP, desde el nivel de la comuna, desde el nivel de la universidad comunal, de la ciudad comunal, que es importante, porque la ciudad comunal va a tener un impacto, mucho significado sobre los procesos de trabajo, porque en la ciudad comunal va a haber una estructura de dirección, va a haber cierto gobierno enfocado a la comuna, y eso va a repercutir en el proceso social del trabajo, va a repercutir incluso en los procesos de educación universitaria, en los procesos de educación primaria, y todo va a estar integrado, porque el socialismo lo que hace es eso, integrar, y esas cosas hay que comprenderlas. La población creo que está comprendiendo todas estas cosas, independientemente de los problemas, independiente de los problemas que hay reales, pero que se tiene una política acertada que está contribuyendo a mantener la paz del país, a tratar de fortalecer las esperanzas en la gente, las expectativas. Y creo que los pasos que se están dando apuntan hacia eso. Cuando haya un sector público más eficaz y más eficiente, que tiene que ver con la cantidad de personas que están allí, pues entonces habrá más posibilidades de competir con los privados, pero además habrá más posibilidades de distinguir y diferenciar los distintos procesos de trabajo, como bien decías, en el sentido de que se va a fortalecer mucho la economía personal familiar a través de procesos de trabajo familiarizados, y que van a estar con una situación de ingreso en mejores condiciones que en otras ocasiones, ¿no? Pero todo esto va a estar vinculado también a las políticas sociales que tiene el gobierno bolivariano, de mejorar, de mantener un acceso a la gasolina, por lo menos que puedan moverse la población, de las tarifas de los servicios públicos, mantenerlas de una forma asequible, ser flexibles con los que no puedan pagar, que yo creo que también eso hay que entenderlo, que son mucha gente
que no tienen muchos recursos y no pueden pagar, y que se está haciendo flexible, se están manteniendo los servicios. Hay que tener en cuenta muchas de las medidas sociales que ha tenido el gobierno del presidente Maduro, que alivian la carga. De ahí que no hayan manifestaciones como ocurre en Colombia, como ocurre en Perú, en Ecuador, en Brasil, En Chile. en Chile, que llega al extremo, ¿no? De cómo ha reprimido el gobierno fascista de Chile a la población, a los jóvenes, le ha sacado los ojos, una cosa que no tiene comparación con nada. Sin embargo, los medios de comunicación, como bien hemos visto, pues tienen dijéramos, ¿no? Su papel negativo, los privados, ¿no? Y sobre todo los que están articulados al mundo del imperio. Chávez, yo quería recordar unas cosas que decía Chávez en el año 2004. Fíjense ustedes, 2004. Chávez alertaba en ese año que los medios de comunicación social están contribuyendo a la destrucción del planeta, dice Chávez. Y la primera destrucción, dice él, a la destrucción de los valores humanos, del humanismo, la destrucción de los valores como el respeto, la fraternidad y la solidaridad, la destrucción de la moral, de esa moral del respeto a la dignidad del ser humano. Cuando vemos el tratamiento que hace Estados Unidos de los niños inmigrantes, de meterlo en jaulas, esa es una cosa denigrante del ser humano, de separarlo de la madre, de separarlo del padre. Cuando vemos cómo impulsan los medios, los cables, la televisión por cable, las películas donde se matan a las personas sin mayor motivo, y que los que matan son los que salen vencedores y los que salen siendo los héroes, eso es una forma de degradar al ser humano, la dignidad Son, humana. son los antivalores Los que antivalores. están calculados para destruir a la juventud en nuestros países. Hemos llamado la atención sobre este tema. Acá en Venezuela tenemos mucho cuidado con el manejo de la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y los jóvenes, que se hace un empeño para, evidentemente, la formación, la capacitación, la información, la profesionalización y todo lo que es también incluso el reconocimiento de sus experiencias y buenas prácticas para que se conviertan los jóvenes y las jóvenes en protagonistas de todos los procesos de transformación, los procesos de producción y productividad, que como usted lo ha dicho, profesor, son necesarios, son importantes para trascender y para mantener lo que es una sociedad resiliente con base a la producción y la productividad, fundamentalmente desde los propios trabajadores, la clase obrera, convencido de que el rol histórico conlleva hacer un esfuerzo para ir consolidando la superación y todo lo que tiene que ver con la solución de las necesidades materiales del pueblo. Los trabajadores, la clase obrera, ha dado demostraciones de eso en Venezuela, ha dado ejemplos cuando desde la fábrica, desde las empresas de nuestro estado, pues disponen de oxígeno para enviar a otro país y de otros recursos incluso de ser necesario, con fundamento a ese valor de la solidaridad, ese principio de solidaridad, tanto como el comandante Fidel lo planteaba dentro de lo que tiene que ver su base fundamental de la Revolución Cubana. Entonces en Venezuela todo eso lo hemos venido como cotejando, ¿no? Y es bueno decir pues que la clase trabajadora, esto de lo que es de algún grado de estabilidad social dentro de todo lo que son las necesidades y la crisis generada por las medidas coercitivas unilaterales imperiales, pues hay una cierta estabilidad social, pero dado por la conciencia de un pueblo que sabe el rol histórico que de alguna forma está cumpliendo para vencer ante una presión tan grande. Y aquí, usted lo ha dicho, pues evidentemente el escenario de Venezuela es un escenario ejemplar para eso, para América y para el mundo incluso. Creo que allí vamos a continuar porque tenemos una fuerza laboral,
una fuerza de la clase obrera. Y en ese nuevo orden, ahí está Venezuela. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Hablamos de la economía digital, toda esta cantidad de cosas que se trata de imponer a fuerza, a trocha y mocha, utilizando el monopolio de las tecnologías que tiene el sistema capitalista y está como de alguna forma mutando dentro de la crisis para seguir con su hegemonía. ¿Qué le parece esto de lo que está ocurriendo en el mundo con las tecnologías? Con las tecnologías que se están imponiendo con respecto a hardware, a equipos, ¿no? Que se están desarrollando las potencias. Mientras no hayan cambios en la estructura de poder en Estados Unidos, esa clase oligárquica norteamericana, ese Estado profundo va a tratar siempre de ajustarse no a los cambios, sino tratar de ajustar los cambios a sus intereses, los cambios mundiales a sus intereses. Ellos van a seguir mientras que no haya un cambio de esa clase oligárquica, que hay sectores dominantes que no les interesa mucho seguir en esas posiciones bélicas, en esas posiciones intervencionistas, injerencistas, y eso es real. Pero esos tienen que tener un apoyo social, que es lo que se está dando en los últimos 2 o 3 años. Un apoyo social distinto, porque Trump se propuso que los capitales de Estados Unidos todos regresaran al país para animar la economía de forma más rápida, pero no lo consiguió. No lo consiguió, se le negaron las grandes empresas, dijeron que no, que ellos seguían como estaban, que estaban muy Exacto, bien. entonces esa es una Esa es parte realidad. de la crisis, eso es parte de la crisis interna. Y es una realidad que están ellos sabiéndola y manejándola también para poder hacerle frente o competir económicamente, comercialmente con China, con los países estos que están impulsando mucho, incluso con Europa. Estados Unidos tiene que mejorar las relaciones con América Latina, pero manteniendo a los gobiernos represivos, tiránicos, que por eso es que Biden tiene una inclinación a usar las herramientas de Carter cuando Carter empezó a usar los derechos humanos para tumbar las dictaduras militares que había en América Latina. Y esas dictaduras militares no dejaban penetrar a su gusto, al gusto de Estados Unidos, a las empresas norteamericanas. Y algunas de estas dictaduras militares priorizaban empresas europeas. Y Carter desarrolló esta estrategia que está usando ahora Biden para frenar a China y presionar a los gobiernos centroamericanos con tendencias a la dictadura, que en esto hay que sacar a Nicaragua totalmente, porque los que están en la línea de las dictaduras militares son los otros gobiernos centroamericanos, también a excepción de Costa Rica, por supuesto, pero por un lado, en el sur le está mandando una señal a Chile, a Piñera, a esa clase que está deteniendo. ¿Y por qué lo hacen en estos casos? ¿Por qué usan los derechos humanos? Para evitar que surjan gobiernos como el de Venezuela, más radicales, y entonces favorecen las candidaturas de los que ellos pueden controlar, amenazando a los que violan los derechos humanos y controlar a los que ellos quieren controlar y sacarlos como candidatos y favorecerlos en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen mucho papel en esto. Por ejemplo, en Perú, yo pienso que les conviene a Biden, le conviene más a lo mejor este profesor Pedro que va a Castillo. competir con Keiko Fujimori. Pedro Castillo. Castillo, porque Castillo. Keiko y el padre, el Fujimori, la principal contradicción con Estados Unidos es que Fujimori estaba impulsando la entrada de Japón con mayor peso hacia la vida peruana. Esas cosas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos todavía la doctrina Monroe tiene un peso clave. Monroe,
que quería América para los americanos, para ellos, ¿no? Que ellos eran los únicos que se llamaban americanos. Los del sur eran otros, eran indígenas, eran harapientos, como calificaban a Bolívar, ¿no? Que de todas las cosas que le dijeron. El loco del sur. Que los medios de comunicación de la época, en los periódicos salían caricaturas en contra de Bolívar, y lo que hacen hoy las redes sociales haciendo campañas contra Maduro, contra Raúl, ahora contra Díaz Canel, contra Daniel Ortega. Pero el problema es que los pueblos del mundo están perfectamente identificados con los procesos de Cuba, de Venezuela, porque si no, Cuba no tuviera el respaldo de 193 países de los 195. Fíjense que todo esto tiene que ver con eso, con el desarrollo de la conciencia popular a nivel mundial, y que los gobiernos no se pueden aislar de eso, porque si no los quitan. Si los gobiernos que votan en Naciones Unidas se ponen a respaldar el bloqueo de Estados Unidos, no duran un año en el gobierno, porque las elecciones siguientes la gente se dan cuenta que son unos bloqueadores, que son unos también explotadores. Entonces todo está entrando en juego. Unas veces Estados Unidos se sale con la suya, otras veces no puede, y muchas veces con respecto a los casos que ellos más atacan, no se salen con la suya. Con respecto a Cuba no detienen el proceso, con respecto a Venezuela tampoco, con respecto a Nicaragua tampoco. Sí, pero de todas maneras cuesta mucho realmente a nuestro pueblo esa resistencia ante la hegemonía de los Estados Unidos, de los gobiernos norteamericanos, que responden a los intereses corporativos y que no les importa adoptar medidas como lo ocurrido en Venezuela. Apoyaron autoproclamados, una cosa que es increíble si no fuese tan cierto que lo estamos viviendo directamente. Bueno, profesor, estamos cerrando el programa el día de hoy. Ya el tiempo se nos ha ido agotando. Le agradezco para cerrar ya su impresión, y de una vez quede invitado para las otras próximas ocasiones. Bueno, muchas gracias, doctor, por este espacio, este tiempo que hemos tenido para intercambiar. Uno siempre aprende mucho en este programa de Parlamento Abierto, y yo no me pelo en ninguna ocasión, ¿no? Tenemos que tenerlo y darle más difusión a través de los blogs, los medios, colocar los links de los programas, hacerlo de forma masiva. Sí, así es. Muchísimas gracias, profesor Ernesto Wong, por su respuesta ante la invitación que con mucho gusto lo hemos hecho, porque sabemos que cada vez que tenemos un programa con usted surgen criterios, reflexiones, que se profundicen los temas de orden político, geopolítico, estratégico a nivel nacional, internacional, y para nosotros son clases y formas de aprender también con sus conocimientos, con sus estudios y con sus experiencias. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto nosotros queremos siempre brindarle a usted un reconocimiento por su trabajo con denuedo permanente en el estudio sobre esta materia, y evidentemente como doctor en materia de seguridad de la nación. Posteriormente trataremos ese tema. Vamos a hablar en otro programa sobre seguridad de la nación con fundamento a los derechos humanos, a la economía, no solamente el asunto de lo que es la capacidad bélica, no. Vamos a hablar de los derechos humanos, donde Venezuela tiene mucho que presentar, mucho que mostrar en este proceso revolucionario. Gracias, profesor, y gracias a todos ustedes, compatriotas, hermanos y hermanas que nos han acompañado en esta emisión número 700 de Parlamento Abierto. Por lo pronto, solamente le pedimos con mucha fuerza cuidarse. Cuídense de esta posibilidad, de este riesgo de contagio por un virus que de verdad tiene una alta contagiosidad y es muy peligroso tanto para usted como la familia y la comunidad en general. Los invitamos para el próximo programa, pronto, con un corte de carácter similar, donde lo que buscamos es intercambiar ideas. Mientras tanto, los invito para que
escuchen una composición, un trabajo musical para ir cerrando y finalmente cerramos el programa por el día de hoy. Y que Dios me los bendiga y proteja a todos y a todas. Hasta la próxima.